¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Mediatores Live. Nuevamente, como todos los miércoles, listos para abordar un nuevo tema que nos preocupa a todos en la búsqueda de soluciones efectivas y reales para la ciudadanía. Mi nombre es Joana Ponce, directora del Centro de Mediación Mediatores, y hoy vamos a hablar acerca de acuerdos en la ley de apoyo humanitario. Pues bien, más de 100 días de vivir una pandemia con efectos económicos devastadores que implican incluso, y muchos han hablado de esto de forma real, un retroceso de aproximadamente una década en cuanto al progreso económico. En este contexto, pues, lo que se busca es tratar de sobrellevar esta situación, pero pues la pandemia no da tregua y el número de casos y el número de muertos sigue creciendo a nivel mundial. Los pronósticos más optimistas hablan de una vacuna quizá este año, y países como el nuestro probablemente pues tendrá acceso a esta vacuna en un tiempo aproximado de 12 meses. ¿Qué hacer hasta tanto? ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué medidas tomar? Los actores políticos y sociales pues coinciden que en estos momentos lo fundamental es lograr acuerdos. Sin embargo, esto no es un tema fácil y trata de que por medio de la ley estos acuerdos se hagan reales. Y en este contexto, pues es que tenemos la Ley de Apoyo Humanitario, una ley que promueve acuerdos entre distintos ámbitos, instituciones y sectores de la economía y varios actores, ¿no? Y vamos a analizar precisamente la eficacia de esta ley. Para ello, el día de hoy nos acompañan pues excelentes panelistas a quienes queremos agradecer desde ya por acompañarnos. Al doctor Rafael Ollarte, él es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica del Ecuador, es abogado también por la Universidad Católica, doctor en Jurisprudencia, tiene un postítulo en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile. Autor de numerosos libros en el ámbito de Derecho Constitucional y sin duda pues toda una autoridad en la materia. Gracias, doctor Ollarte, por acompañarnos. Él actualmente es profesor de posgrado en varias universidades y dirige y es socio fundador de la firma profesional Ollarte y Quintana. Bienvenido, doctor. Gracias. Nos acompaña también la doctora Margot Chiriboga. Ella es socia fundadora del estudio jurídico de Lex Valor, dirige el área de mercado de valores y dirige áreas de derecho societario y resolución de conflictos en su estudio jurídico, y tiene amplia experiencia en procesos de estructuración de obligaciones y asesoría a entes inscritos en el catastro de mercado de valores. Es una experta en derecho civil, tiene una amplia formación en el campo del derecho, tiene un diploma en gerencia legal por la Universidad de Yale de Estados Unidos, es máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Francisco de Vitoria, del Colegio de Abogados de Madrid de España, es máster en Derecho de Mercado por la Universidad Andina Simón Bolívar, es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas. Muchísimas gracias, doctora Margot Chiriboga, por acompañarnos. Vamos a hablar de algunos temas interesantes. También nos acompaña el doctor Patricio Vaca Mancheno, socio fundador de Vaca Estudio Jurídico, docente de la Universidad de los Hemisferios y asesor de varias empresas en el ámbito profesional privado, ¿no? Tiene estudios, tiene un diplomado en procesos electorales en las Américas, en Santiago de Chile, tiene un máster en educación superior con mención en ciencias jurídicas por la Universidad Central del Ecuador, es especialista en gestión de procesos educativos, doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Muchísimas gracias, doctor Patricio Vaca, por acompañarnos nuevamente en este conversatorio. Bueno, cada uno ya dará la bienvenida pues cuando
hagamos las preguntas respectivas. Quiero empezar porque el tiempo es cortísimo y sin duda este tema da para hablar de largo. Así que vamos a empezar directamente pues dando la bienvenida y nuestro agradecimiento al doctor Rafael Ollarte, y de plano ya le vamos a preguntar sobre la ley de apoyo humanitario. Y una de las principales dudas que me surgió en lo personal es que entiendo se trata de una ley orgánica de materia económica. Siendo así, nos preguntamos si es válido que esta ley regule relaciones laborales y en definitiva trate sobre derechos de los trabajadores, por ejemplo. Doctor Rafael Ollarte, bienvenido, gracias. Muchas gracias, doña Joana, un placer estar con usted, con doña Margot, con don Patricio y con todos los amigos de la universidad. A ver, el tema de leyes orgánicas en Ecuador ha sido bastante complicado porque el legislador tradicionalmente ha creído que como supuestamente la ley orgánica tiene un mayor valor que las leyes ordinarias, ha tratado de indicar que todas las leyes que expide son orgánicas, es decir, prácticamente hoy día en el Ecuador cualquier cosa que expide la Asamblea Nacional va con este nombrete de ley orgánica. Pese a que la Corte Constitucional ya había hecho algún señalamiento, por ejemplo, sobre las normas de declarando la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la calificación orgánica, la ley de régimen tributario interno, indicando que sobrepasa la reserva máxima del artículo 133 de la Constitución. El problema que usted tiene con la Constitución del año 2008 es que en la reserva orgánica establece que una de las materias es la regulación de derechos y garantías, al igual que ocurre con la reserva ordinaria del artículo 132. Es cierto que la Corte Constitucional actual en algún fallo indicó que no había la tal reserva de ley ordinaria, pero claro, eso fue un fallo muy llamativo, porque si las leyes son orgánicas y ordinarias, el artículo 133, al establecer la norma de clausura y determinar que las demás materias que no están incluidas en los 4 numerales del artículo 133 son ordinarias, la reserva del 132 seguirá siendo ordinaria. En ese caso, sus propios precedentes, la Corte Constitucional. La Corte ha dicho entonces que la regulación de derechos, en un fallo aislado ciertamente, es materia de ley orgánica, y eso hace que las leyes de carácter laboral en ese sentido también tengan que tener el carácter de orgánico, pese a que en la actualidad la diferencia formal entre leyes orgánicas y ordinarias sea nula, no existe ninguna diferencia formal, se aprueban con la misma mayoría, con el mismo trámite, la legislación presidencial tiene el mismo control de constitucionalidad, por lo tanto, el famoso señalamiento de si es o no orgánico no tendría mayor peso, especialmente en tratándose de derechos fundamentales, algunos de ellos de carácter laboral, en que tú aplicas la norma más favorable y no aplicarás el principio jerárquico. Muchas gracias, doctor. Volveremos a hablar sobre ese tema más adelante. Gracias por su respuesta. Bienvenida, doctora Margot Chiriboga. Le vamos a preguntar a usted una de las primeras novedades con las que nos encontramos en la ley, y es precisamente que habla de los derechos de los trabajadores y también de las posibilidades que tienen los empleadores, por supuesto. Y en este contexto le pregunto si en la práctica, pues estos derechos de los trabajadores, y se nos dice, y es una de las frases que nos han enseñado desde el primer año en la universidad, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que será nula toda estipulación en contrario. Siendo así, ¿cómo es posible poder negociar en la práctica derechos de los trabajadores con esta ley? Bienvenida, doctora. Claro, encantada. Joana, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto verles y estar con ustedes hoy para conversar un poquito de este tema, que no es fácil y que sin duda alguna tiene muchas interpretaciones. Hay muchas personas que van a estar a favor de una posición o en otra, que de alguna manera históricamente se han visto como antagónicas, cuando realmente creo que este es el momento de unir esas posiciones. O sea, yo no creo que empleadores y trabajadores estemos en polos opuestos y que tengamos intereses diferentes. O sea, finalmente a todos nos interesa la sostenibilidad del empleo, que el trabajo siga adelante, es fuente de la subsistencia de las familias,
tanto de quienes están en el lado de los empresarios como lógicamente los que están del lado de los trabajadores. Puntualmente sobre lo que me preguntas, no es incompatible un tema de negociación o de acuerdos con el derecho de la irrenunciabilidad, porque hay que entenderlo bien, ¿sí? Y te voy a poner unos ejemplos que tal vez es lo que nos hace mucho más fácil entender, ¿sí? Por ejemplo, es clarísimamente una evidencia de que es irrenunciable el que yo, si voy a trabajar, sí, tenga derecho a una remuneración, ¿sí? Entonces, eso es claro, o sea, frente a un trabajo tiene que ser remunerado. Entonces, ese principio es el que es irrenunciable. O sea, yo no puedo decir que no voy a recibir mi remuneración, ¿sí? No puedo, por ejemplo, tampoco decir que si es una relación laboral, yo renuncio a recibir beneficios adicionales como 13º, como 14º, como vacaciones o lo que fuera. O sea, no es posible suscribir un contrato en el que yo diga que claramente es una relación laboral y el trabajador renuncie a ese tipo de beneficios, ¿ok? Es inherente a la relación laboral estos beneficios adicionales. Tampoco puedo, por ejemplo, decir que si es que me contratan, en mi contrato establecer una renuncia anticipada, donde digo que si se da fin a esa relación laboral, que si se termina el contrato, yo, por ejemplo, renuncio a recibir las indemnizaciones que me correspondan, el desahucio o la indemnización por despido intempestivo, peor aún las indemnizaciones de la protección o de mujer embarazada o de discapacitado, en fin, que hay otras protecciones, ¿sí? Hasta ahí no puedo llegar. Entonces, ese tipo de renuncias efectivamente se entenderán como no escritas si es que llegan a darse. Sin embargo, sí es perfectamente posible llegar a acuerdos en cuanto el derecho como tal se mantenga. Entonces, por ejemplo, yo tengo derecho a recibir una determinada indemnización, pero podría sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema, inclusive negociar el monto, ¿sí? O sea, llegar a un acuerdo, establecer un monto y con mucha mayor facilidad, tal vez, una forma de pago. O sea, eso bajo ninguna circunstancia, en mi interpretación, debería considerarse como una renuncia. Entonces, si tú te fijas en esta ley, hay muchos aspectos, no solamente en los laborales, en los cuales se está pretendiendo precisamente llegar a esos acuerdos, un poco más que por técnica jurídica, porque la realidad nos desborda. O sea, la realidad nos lleva a un punto en el cual, si no negociamos, los extremos de las soluciones son muy radicales. O sea, definitivamente el empleo ya se ha disparado y seguiría disparándose aún más. Entonces, esta ley, si bien, o sea, puede tener algunos temas que, pues, Rafael, mejor que nadie, nos podrá indicar dónde están los fallos de técnica legislativa o lo que fuera, yo trato de rescatar, inclusive en la parte laboral, que comienza con el título de medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. O sea, es genuinamente intentar hacer algo para tratar de salvar la mayor cantidad de empleos posibles, pese a todos los errores que pueda contener. O sea, de alguna manera se está abriendo una puerta para adjuntar los intereses, como decía, de trabajadores y de empleadores y tratar de prevenir la menor cantidad de pérdida de empleo posible. Muchísimas gracias. Bueno, se abre temas más amplios y muy interesantes y útiles durante este conversatorio que esperamos poder abordar. Doctor Patricio Vaca, nuevamente nuestro agradecimiento por estar con nosotros. La ley habla pues de acuerdos, ¿no? Varios tipos de acuerdos. Estos acuerdos son distintos a los que se dan, por ejemplo, en la conciliación laboral, porque ciertamente, como nos explica la doctora Chiriboga, pues efectivamente se viene acordando las relaciones o los conflictos tanto en mediación laboral como en conciliación laboral ante autoridad competente. La pregunta pues la hacemos en el sentido de que vemos que estos acuerdos tienen por ley, por ejemplo, una fuerza de título ejecutivo y también la ley habla de la posibilidad de dejarlo sin efecto en caso de incumplimiento, de sanciones, de multas administrativas, incluso aumentadas por incumplimiento. ¿Qué tipo de acuerdos son? ¿Nos puede explicar? Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes a usted, al Centro de Mediación que usted dirige, a las dos distinguidas personas que nos acompañan. Hay varios temas que son extremadamente importantes en esta ley. Creo que hay que ser propositivo, porque si entramos a
ponernos en el plano de hablar de las inconstitucionalidades que tiene esta ley, nos faltaría tiempo. Partiendo del hecho de que hay principios del derecho laboral que están contemplados y consagrados en tratados internacionales, en acuerdos del OIT, de los cuales el Ecuador es suscriptor. Tratando de encontrar lo positivo de esta ley, para no entrar a hablar de lo negativo o de lo nefasta que puede ser en un momento determinado ciertas partes de la ley. Para tratar de entender este fenómeno, el derecho laboral parte del principio de que la relación obrero-patronal es bilateral y directa. Por lo tanto, si el trabajador y el empleador llegan a acuerdos, por más inconstitucionales e ilegales que sean, y los trabajadores nunca inician acción judicial alguna en contra de su patrono, ese tema va a quedar lacrado y sacramentado en ese documento. Por lo tanto, partamos del hecho de que para poder efectivizar cualquier reclamación, tendrían que los trabajadores hacerlo ante el juez competente. Aquí no se actúa de oficio. O sea, yo conozco que en una empresa les están haciendo firmar un documento por el cual suspenden la relación laboral, les desafilian de la seguridad social y no les pagan remuneración por 3 meses, por 4 meses, que hay casos de empresas que están haciendo eso. Pero mientras no se produzca una queja, un reclamo por parte de los trabajadores ante autoridad competente, eso va a quedar ahí. Por lo tanto, hay que partir del hecho de que para que puedan generarse los reclamos, tienen que comparecer los trabajadores ante el juez y de esa manera hacer que estos sean reconocidos. Por lo tanto, sí, la mediación es un mecanismo válido de alternativa de solución de conflictos o de la posibilidad de encontrar estos conflictos, pero la inseguridad jurídica que abre esta ley está dada, por ejemplo, en el tema de los acuerdos que puedan llegar a suscribir trabajadores con el empleador, cuando la mayoría acepta y una minoría no. Por lo tanto, esa minoría, el rato que es impuesta por una mayoría a acatar una disposición que considera él que se estaría violando la Constitución o sus derechos, él bien puede comparecer ante el juez del trabajo. Y estoy seguro que el empleador llegará a defenderse y a señalar, es que yo firmé un acuerdo con la mayoría. Sí, ese derecho, por ejemplo, se convierte en irrenunciable. No porque la mayoría haya firmado quiere decir que el resto está en la obligación de aceptar. Y claro, partiendo del hecho de que, como yo no quiero perder mi empleo y para evitar eso, no voy a demandar en este momento, el empleador no debe olvidar que los trabajadores, estando vigente la relación laboral, tienen cómo hacerlo hasta en 5 años. Y cuando ha terminado la relación laboral, tienen cómo hacer ese reclamo hasta en 3 años. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. El doctor Rafael Ollate nos había hablado, nos había adelantado un poco de que en caso de conflicto, pues entre 2 leyes podríamos aplicar el principio más favorable al trabajador en este caso. Bueno, entramos a hablar un poco el principio de especialidad de la ley, ¿no? Y esto por cuanto, analizando el proyecto, no vemos que se reflejen las disposiciones reformatorias, reformas que se hagan al Código del Trabajo en todos los temas que trata la ley. Sí que hay un artículo reformatorio al artículo 16, mediante el cual se regula el teletrabajo, pero luego vemos que otros aspectos que son fundamentales, transversales en la ley, no se hacen mediante reforma al Código del Trabajo, y ahí tenemos el contrato especial, la reducción de la jornada emergente, por ejemplo, y también pues todos estos acuerdos en materia económica que estamos hablando, esos no están reformados a través del Código del Trabajo, pero están estipulados en la ley. En este caso, si tendríamos al menos 2 leyes del mismo nivel jerárquico, con la misma validez, por decirlo de una forma simple, ¿qué ley es la que prevalece? ¿Qué ley es la que deberíamos aplicar? A ver, ahí hay una cuestión muy interesante que usted está topando, doña Giovanna. Esta ley de apoyo humanitario no fue ideada, no sé si porque no se lo quiso hacer así o porque es intencional, no se lo ideó como una ley trole o como una ley ómnibus, es decir, una ley que en realidad está reformando otras leyes como tradicionalmente ocurría en Ecuador o como ocurrió, por ejemplo, con esas leyes que creaban tributos por el terremoto de Manabí.
En este caso lo que se hizo fue una ley de apoyo humanitario en el cual habían diferentes materias dentro de la ley, algunas de las cuales fueron excluidas como el tema tributario. Pero en tratándose del tema laboral hay que considerar que nuestro Código del Trabajo no es un código de carácter orgánico, tampoco tiene mucho interés de que lo sea o que no lo sea, frente a esa falsa creencia de que las leyes orgánicas prevalecen sobre las ordinarias en todos los casos, cuando solo lo podrían hacer dentro de las materias reservadas. Pero en este punto, uno podría decir, a ver, si tengo un conflicto entre dos leyes orgánicas, ¿cuál debe prevalecer? Y claro, entre las relaciones entre leyes orgánicas, lo mismo que ocurre entre leyes ordinarias, uno puede resolverlo por el principio de especialidad, y el principio de especialidad no está dado por el nombre de la ley, sino por el contenido de la ley. Entonces, si usted tiene unas regulaciones específicas respecto de ciertos temas, naturalmente esas normas, esas disposiciones serán especiales respecto de otras de carácter general que se contienen en el Código del Trabajo. Cierto que esto no es tan saludable, ¿por qué? Porque se permite la discusión. En el Ecuador, donde podemos poner en duda muchas cosas, el día de mañana ciertamente alguien dirá respecto de estas disposiciones que las unas son más favorables que las otras, y también saldrán los otros a decir que estas, como son disposiciones de carácter orgánico, prevalecerán sobre las del Código del Trabajo, y por lo tanto no se podría aplicar el principio de especialidad. Hay que tomar en cuenta que en Ecuador nosotros no tenemos un sistema de reservas de código. Hay otras constituciones en las cuales las materias están reservadas a ciertos códigos, y usted no las incluye en el código determinado, no se consideran constitucionalmente válidas, especialmente en el tema penal. En Ecuador nosotros no tenemos reserva de código, lo que nosotros tenemos es reserva de ley. Y mientras usted regule a través de leyes orgánicas o de leyes ordinarias los temas de los derechos de los trabajadores, en este caso, el tema no tiene ningún problema de validez formal. Entonces, si usted tiene cosas que no están reguladas en el Código del Trabajo, naturalmente aplicará estas normas antes que por una relación jerárquica de orgánica ordinaria, por un tema de especialidad, es decir, tiene reglas específicas respecto de ciertas materias. Ahora, en otras, ciertamente lo que ha ocurrido es la reforma directa del Código del Trabajo, y también una disposición interpretativa en relación al artículo 169 del Código Laboral. Entonces, esta ley usted tiene que verla como una ley independiente, no adosada al Código del Trabajo, y que tiene disposiciones específicas para enfrentar la, entre comillas, situación de emergencia. Muy bien, gracias. Doctora Margot Chiriboga, hablemos puntualmente ya del contenido de estos acuerdos, y uno de los primeros es que esta ley permite a trabajadores y empleadores de común acuerdo, claro, modificar las condiciones económicas de la relación laboral. Se ha puesto evidentemente un límite, que es el salario básico unificado. Sin embargo, pues la pregunta es puntual. ¿Les pueden bajar el sueldo? Es decir, si alguien estaba ganando $700,000, 600 o hasta $500, ¿les pueden bajar el sueldo a $400? ¿Se refiere a este tipo de acuerdos? Bueno, para poder entender los contenidos que establece esta ley, tenemos que explicar el tema de los acuerdos respecto también de la otra figura que se incluye, que es precisamente la reducción de la jornada por casos de fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Ahí entendemos las diferencias. En el primer tema, que son los acuerdos que se denominan para la preservación de la fuente del trabajo, en efecto nos estamos refiriendo a acuerdos en los cuales se va a mantener la misma carga laboral, ¿sí? Con una menor remuneración, ¿sí? O sea, en efecto, eso es lo que estamos queriendo decir. Y si tú lo contrapones con la otra figura, pues la otra figura, en cambio, esa es la reducción de jornada con la reducción proporcional de la remuneración, ¿sí? Con un límite también. Entonces, en el primer escenario es trabajo lo mismo, pero gano efectivamente menos. En el segundo, trabajo menos y gano lo proporcional al tiempo al que estoy trabajando, ¿sí? Así van a funcionar estas dos figuras. Por eso también una consecuencia súper importante. En el primer caso, dado que trabajo lo mismo, pero gano menos, tiene que obedecer a un acuerdo entre las partes. En el segundo caso, reduzco la jornada, puede ser una decisión unilateral del empleador, ¿sí? Entonces, ahí eso hay que tener en cuenta. Es muy diferente las dos figuras. En el caso en el cual trabajo lo mismo y gano menos, también hay limitaciones, ¿sí? O sea, si tú ves en general en el transcurso de la ley, si bien hay algunos casos en los que no hay plazos expresos,
tú sí lees que se entiende que esta situación complicada va a durar más o menos unos 2 años, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la otra figura, que es la contratación emergente, es un contrato que en plazo definido puede durar 1 año, renovable por 1 más. Y hay algunas otras disposiciones que nos llevan a pensar que como que todo este periodo de emergencia, digámoslo así, dura más o menos 2 años, ¿sí? En el caso de estos acuerdos, lo que tienes que considerar es que lógicamente tiene que estar sustentado en la necesidad de hacer esto, ¿sí? Está claro que la mayor cantidad de sectores de nuestro país y en el mundo se han visto afectados, pero tal vez no en la misma medida. O sea, tal vez hay ciertas empresas, ciertos negocios que como todo, o sea, lo que es perjudicial para alguien siempre será oportunidad para otro. Entonces, quizá han habido otras empresas que han tenido más bien en medio de esta crisis ciertas oportunidades, que sus negocios se han desarrollado o que han sido tal vez la solución al déficit de otro tipo de servicios. Entonces, tal vez esas compañías no tengan el sustento adecuado para poder justificar una cosa así y poder plantearles a los trabajadores el llegar a ese tipo de acuerdo, ¿sí? También te dice que el acuerdo es bilateral y directo. Sin embargo, aquí hay mucha gente que habla de la contradicción de la norma. Si se está hablando de que el acuerdo tiene que ser 1 a 1 con los trabajadores y finalmente se instrumenta en un documento que recoja ese tipo de acuerdos, ¿cómo luego en el artículo 18, en el numeral 3, nos habla en cambio, un poco lo mencionaba Rafael, de que yo ya estoy en acuerdo con la mayoría y en consecuencia la necesidad de acordar con la minoría que se quedó ya pasaría a ser innecesario. O sea, aquí sí hay un poco de contradicción y como dijo Patricio también, esto puede abrir obviamente la posibilidad ya a muchas demandas y a muchos temas, ¿sí? También esta norma lo que establece son algunos requisitos para la validez de esos acuerdos. Entre esos, por ejemplo, y va de la mano con lo que te decía de justificar la necesidad de hacer semejante cosa, es que se le transparente la información financiera al trabajador, ¿sí? Ha habido muchas dudas en relación a cuán profunda puede ser la información que estés entregando, porque no nos da más detalles por ahora, o sea, tendremos que esperar si es que existe alguna normativa secundaria, pues que nos dé más luces sobre eso. Pero en resumen, lo que te dice es, tiene que partir de una necesidad justificada, pero siempre a través de acuerdos. Entonces, aquí acuerdos que no nos está tampoco condicionando a que tengan que realizarse a través de un centro de mediación. O sea, pudiera pensarse que acuerdos directos, simplemente negociados entre las partes, son absolutamente válidos. Sin embargo, nosotros sí recomendamos, esto es un tema muy delicado, nadie va a querer trabajar lo mismo y ganar menos, pues que se apoyen en centros, o sea, para tratar de con un mediador profesional, pues llegar a los mejores acuerdos posibles que, como te había dicho al principio, no deben obedecer a posiciones, sino más bien a necesidades de trabajar juntos para sacar adelante la empresa. Gracias, muchas gracias, doctora. Doctor Patricio Vaca, este tipo de acuerdos, si vemos que en una parte de la ley, pues sí, se promueve mucho los acuerdos precisamente para poder superar esta situación de crisis, pero llega un punto en que la ley pues dice, si es que no es posible un acuerdo y este acuerdo es fundamental y no llegan, es decir, los trabajadores no quieren llegar a un acuerdo, pues se liquida la empresa. Coméntenos un poco, primero, si es válido esta de alguna manera, coacción que se hace. O firmas el acuerdo o se acaba la empresa, primero si es legalmente válido. Y también quisiera que nos pueda comentar un poco cómo es el escenario de liquidación de la empresa. Es decir, los trabajadores van a perder igual, es decir, ya no reciben los montos de indemnización por despido intempestivo, ya que la liquidación a lo mejor pues les va a disminuir. ¿Cuál sería la situación de los trabajadores en el escenario de que no sea posible llegar a un acuerdo y se liquide la empresa? A ver, empecemos señalando que aquí hay un tema muy complejo. No creo que todos los trabajadores, por ser trabajadores, sean buenos, o todos los trabajadores, por ser trabajadores, sean malos. Al igual que los empleadores. No creo que todos los empleadores, por ser empleadores, son malos, o por ser empleadores, son buenos. Porque aquí hay un tema de estigmatización. O sea,
Ya se oye que es empleador y ya todo el mundo dice es que es malo, que no cumple, que viola la ley. Si es trabajador, es víctima, es la parte más débil de la relación laboral. En términos generales, habría que entender que sí, efectivamente, hay una fuerza que está en manos del patrono y hay una, entre comillas, que es real también, una debilidad en parte del empleador en las relaciones jurídicas. Lo que decía la doctora hace un rato es real. El empleador tiene que transparentar las cuentas. La gran pregunta es, ¿qué empleador lo va a hacer? Porque yo no creo que ningún empleador en ninguna parte del mundo, y menos en el Ecuador, va a transparentar las cuentas respecto del manejo de sus operaciones contables. No nos olvidemos que lastimosamente hay empleadores que manejan doble contabilidad. Hay empleadores que inflan costos. Hay empleadores que hacen lo que sea para reducir el monto de las utilidades. Entonces, yo no sé hasta dónde esta posibilidad de transparentar la información y que además el trabajador empiece a convertirse en una especie de administrador del negocio del patrono, le veo ahí un problema muy, muy complicado, que es el que podría derivar en lo que usted señala, que no se llegue al acuerdo. La ley prevé, esta ley de apoyo humanitario, prevé que el empleador continuará con el tema de la liquidación de la empresa. Pero hay que entender que en materia de derecho laboral, el empleador tiene taxativamente señaladas causales de terminación del contrato, ¿sí? Y el 169 hace mención a una cantidad importante de causales. Muerte del trabajador, muerte del empleador cuando no tenga sucesor, tiene el mutuo acuerdo a las partes, tiene el 169 numeral 6, que es el caso fortuito, el visto bueno, el desahucio, etcétera, etcétera. Pero el rato que se produce por quiebra de la empresa, y es taxativo el Código del Trabajo en señalar que cuando se produce por quiebra de la empresa, y la quiebra no es otra cosa más que la responsabilidad en el mal manejo o por circunstancias extrañas al manejo de la empresa, han generado el cierre de esa compañía, de esa empresa, de esa persona jurídica o persona natural. Ahí el código dispone que el pago se tiene que hacer a los trabajadores liquidándoles como despido intempestivo. Entonces tampoco es salida, como lo plantea la ley de apoyo humanitario, que si no hay el acuerdo, el empleador decidirá qué hace con la empresa y liquidará a la empresa. Entonces, ahí tendría que aplicarse, por el principio de favorabilidad, por el principio prooperario, tendría que aplicarse el tema de la quiebra. Pero aquí entra en juego otro tema, y perdónenme, con esto termino. Tenemos la ley de concordato y ahora en la ley humanitaria tenemos esta modificación de la ley de concordato hecha en temas judiciales. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, el tiempo ha pasado rapidísimo. Nos vamos a la última ronda de preguntas. Doctor Rafael Ollarte, le voy a hacer ya una pregunta. Tengo que escoger de otras que tenía preparada, pero quisiera preguntarle si existe la posibilidad de que este tipo de acuerdos que se suscriban, digamos, en este contexto donde hay mucha incertidumbre, mucha desesperación, y bueno, donde hay que firmar, firmo lo que sea, pero luego, pues, pongamos que nos recuperamos y luego se quiera declarar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de estos acuerdos. ¿Es posible que esto suceda? ¿Cuál sería el escenario en cuanto a la constitucionalidad y la validez de este tipo de acuerdos que habla la ley de apoyo humanitario? A ver, ahí hay diferentes factores, porque claro, ahí entran en juego dos principios constitucionales que se podrían contraponer, que es el artículo 326, números 1 y 2, el primero el que establece como derecho y como deber del Estado el establecer el pleno empleo y eliminar el subempleo y el desempleo. Y por otra parte, el número 2 que se refiere a la famosa intangibilidad y renunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Además de la regla del artículo 328, inciso tercero de la Constitución, que impide disminuir la remuneración de los trabajadores sin el acuerdo de aquellos, y también a realizar descuentos. Ahí hay que tomar en cuenta varias cosas. En los dos primeros estamos hablando de dos principios que podrían colisionar. En el tema de los trabajadores, es cierto, estos ingresan al patrimonio, incluso lo ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Interamericana, ingresan al patrimonio de los trabajadores, e incluso las declaraciones legales que otorgan cierto derecho y que por lo tanto no podrían ser disminuidos, pero eso tiene que ser tomado en cuenta con las circunstancias actuales que harían que
si usted pretende interpretar literalmente la disposición, haría que la gente pierda el trabajo. Entonces, claro, estaríamos asegurando los derechos formales de quienes conservan el empleo, pero no nos estaríamos fijando en la gente que pierde por la quiebra de la empresa y por el cierre de las operaciones de la empresa su trabajo. Y también el tema de la reducción de la jornada laboral con la correspondiente disminución de la remuneración, incluso proporcionalmente. Ahí la gente se ha fijado mucho en el 328 inciso tercero, pero el 328 inciso tercero no está dirigido a disposiciones estatales, sino al empleador. Es el empleador el que no le puede disminuir la remuneración de modo unilateral y que no puede realizar descuentos no autorizados. Esa disposición no se refiere al Estado respecto del reajuste al valor real de la remuneración respecto de, por ejemplo, temas deflacionarios o como una medida para conservar el pleno empleo. Muy bien, gracias, doctor. No sé si se cortó el audio, la imagen. Sí, volvemos. Gracias. Muy bien, doctora Margot Chiriboga, quisiéramos hablar y no terminar este conversatorio sin hablar de una de las novedades que trae esta ley, que es el contrato especial emergente. Se trata entendemos, de un contrato de una duración de hasta 2 años sin estabilidad laboral y que tiene, pues, y que las empresas, no sabemos si solo las empresas o las personas naturales también, tienen la opción de contratar a trabajadores mediante esta modalidad, siempre que, pues, cambie el giro de negocio, realicen alguna actividad, pero bueno. Más allá de eso, hablamos de que, pues, precisamente por toda esta situación de crisis económica que estamos viviendo, tenemos a trabajadores que van a haber disminuido sus ingresos, sus derechos, y quisiéramos saber si es que ya en la práctica tiene algún beneficio. ¿Despido trabajadores o disminuyo jornadas, contrato nuevas personas o nuevos trabajadores para determinadas actividades y solo los contrato durante 1 año y puedo renovar hasta otro año más? ¿Tiene esto algún beneficio en la práctica? ¿Se trata para nuevas empresas? Coméntenos y explíquenos un poco de las ventajas y desventajas que tendría este tipo de contratos. Claro, perfecto. Bueno, hay que tomar en cuenta que las soluciones no son generalizadas, ¿ok? Siempre hay que analizar caso por caso, porque una empresa podrá ser muy eficiente el tema de llegar a los acuerdos con los trabajadores, para otra, en cambio, el reducir la jornada, para otra, eventualmente aplicar este tipo de contratos, entonces, y para otra, hacer todo al mismo tiempo. Entonces, porque depende de la actividad y depende del caso. ¿Qué hace diferente a este contrato respecto de lo que hoy existe en nuestra legislación? Es que todos recordaremos que hace algún tiempo existía el contrato de plazo fijo, ¿sí? Era una más de las modalidades que las tuvimos por N cantidad de años. Y pues finalmente se cambió a decir que existía el contrato indefinido, que podría tener un periodo de prueba, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Entonces, este vuelve a ser un contrato de plazo fijo, ¿sí? Estamos estableciendo un contrato de plazo fijo, pero por una temporalidad. Nuevamente aquí, por ejemplo, este es lo que les comentaba, que a lo largo de todas estas reformas laborales se ve como que un espíritu de considerar que 2 años van a ser los complicados, porque el plazo fijo de este contrato es de 1, renovable por 1 más. Si tú comienzas a leer la enumeración de cuándo procede, es mi lectura, no sé qué estén leyendo, interpretando los demás, pero mi lectura es que aplica para todo. O sea, porque si tú vas directamente a chequear, te dice que va a aplicar para mantener la sostenibilidad o las fuentes de ingreso, para hacer nuevas inversiones, para ampliar o extender el negocio, para modificar el giro del negocio, para incremento de la oferta de bienes, cuando hay mayor demanda. O sea, yo aquí encuentro que es para todo, o sea, que va a aplicar en cualquier circunstancia. Tampoco encuentro yo aquí ninguna limitación que se refiera, por ejemplo, a si solamente aplica a nuevas empresas. O sea, para nada. O sea, el momento que te está diciendo aquí que es la sostenibilidad de la producción, lógicamente va de la mano con decir que es para empresas que ya existen y tienen que sostener y mantener su futuro, ¿sí? Tampoco he recibido preguntas que yo tampoco encuentro una respuesta negativa aquí en la ley en relación a si esto aplica solamente para pequeñas y medianas empresas, solamente para pymes.
En el texto no hay nada, o sea, en el texto tú no encuentras ninguna limitación. Entonces, nuevamente, en este análisis que te digo caso por caso, las razones para aplicar este contrato no van de la mano con el tema del tamaño de la empresa. Entonces, perfectamente se pudiera aplicar, ¿sí? Es un contrato también que es aplicable tanto para una jornada completa de 40 horas semanales como para una jornada parcial, ¿sí? En eso tampoco hay limitación. Lo que es de alguna manera una novedad es que esta jornada puede estar distribuida a lo largo de 6 días, ¿sí? Y la exigencia, a diferencia de lo que normalmente ocurre hoy, que es que el descanso obligatorio tiene que ser mínimamente de 48 horas seguidas, en este contrato se habla de 24 horas seguidas. Pero de ahí este contrato tiene elementos comunes, digamos, a los demás en relación a que si es que excedes las horas, pues se generarán los recargos por horas suplementarias o nocturnas, inclusive, todas las que existen hoy por hoy para el resto de modalidades contractuales. Entonces, un poco la novedad, te diría, lo más importante es en relación al plazo, a que es un contrato de 1 año, que en nuestra legislación ya no existía este tipo de contrato a plazo fijo. Gracias. Doctor Patricio Vaca, pues nos queda la reducción emergente de la jornada laboral por fuerza mayor. Muy bien, nos parece lógico que un trabajador que, digamos, está contratado a medio tiempo, pues pase a tiempo completo y su sueldo pues sea reconocido en la misma proporción. Pero, ¿qué sucede cuando el escenario es todo lo contrario? Es decir, un trabajador que está a tiempo completo, se le dice, mira, ya no necesito que trabajes tiempo completo, sino que trabajes solo medio tiempo y evidentemente pues tienes que ganar, tu sueldo se va a disminuir en la misma proporción. Digamos que sea medio tiempo, pues vas a ganar la mitad. En este caso, la ley pone un 5% más y dice, no, 55%, pero quisiéramos ver si esto es válido, ya que entendemos que no se permitía esto y que a través de esta ley pues es posible. A ver, en el caso que estaban hace un minuto hablando con la doctora, efectivamente el contrato especial emergente lo pueden suscribir personas naturales o personas jurídicas en cualquier tipo de actividades. La ley es absolutamente clara en decir que sean en actividades nuevas o existentes. Por lo tanto, es aplicable para todo el mundo, sean grandes, pequeños, sea quien sea. Y además, ahí hay un tema que es importante. Cuando el contrato especial emergente ha concluido el plazo y no se ha notificado o no hay acuerdo de terminación, este contrato se convierte en indefinido. La gran pregunta es, ¿cómo da por terminado el patrón? Porque este contrato es volverle a vivir al contrato de plazo fijo que había de 1 por 2 años. Entonces, ahí hay un problema de inseguridad jurídica terrible que les va a poner, sobre todo a los empleadores, en una situación extremadamente incómoda para ver la aplicación. Con respecto al tema de la reducción emergente de la jornada, a ver, se puede reducir hasta en un máximo del 50% el tiempo de trabajo, pero eso va a traer como consecuencia la reducción de la remuneración hasta un 55% del monto. Y sobre el valor que se paga a la seguridad social va a ser en función del valor real que se pague. Esto tiene un plazo de 1 año que es renovable por 1 año más. Entonces, un patrono lo que puede hacer es llegar donde su trabajador y decirle unilateralmente, he decidido modificarte la jornada, ¿sí? Y por lo tanto, como estamos en un caso de fuerza mayor o caso fortuito, te voy a reducir la jornada. Como consecuencia, la reducción de la remuneración y la notificación a la seguridad social para bajarle el monto del aporte a la seguridad social al valor que efectivamente le está pagando, que es el del 55%. Aquí hay un tema que dice, de producirse despidos, la indemnización y la bonificación por desahucio se calculará en función de la remuneración mensual vigente a la fecha antes de la reducción. Entonces, si un trabajador ganaba 500 y le bajan para que gane 260 trabajando a medio tiempo y ese trabajador es despedido o se da por terminado en forma unilateral el contrato,
ahí lo que va a terminar ocurriendo es que le va a tener que pagar sobre la totalidad de la remuneración, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué empleador le va a convenir o va a querer generar un contingente? Entonces, aquí es importante tener presente ese hecho, que al trabajador le reducen la remuneración cobrará hasta el 55%, o sea, le rebajan en el 45%, va a trabajar medio tiempo y la aportación a la seguridad social es sobre el valor real que gana. Pero a eso tiene dos efectos, ¿sí? No le va a afectar en el tema de salud, porque el Seguro Social tiene que seguirle dando ese servicio, pero sí le va a afectar directamente en dos temas que son extremadamente importantes. Primero, el monto del préstamo quirografario al que podría acceder y el monto del préstamo hipotecario al que podría acceder. Eso es un golpe directo para cualquier prestación que pueda pretender querer tener de la seguridad social. Y ese sí es un hecho que parece que no muchos han considerado, porque ya el monto de la remuneración no será 600, sino 320, y sobre ese monto se hacen los cálculos para los préstamos hipotecarios y para los préstamos quirografarios. Perfecto, muchas gracias. Vamos a abrir nuestro espacio de preguntas en Facebook. Tenemos algunas preguntas. Doctor Rafael Ollarte, Vanessa Acosta nos dice, como mencionaba, renuncias dentro del contrato ya adquirido, sin embargo hay empleadores que ahora lo que quieren es modificar el contrato laboral, cambiando las cláusulas acordadas hace años y firmadas con fecha anterior. En este caso, se debería poner fin al contrato anterior y comenzar uno nuevo con las nuevas cláusulas y con la fecha de firma de contrato nuevo, pues nos está preguntando esto, ¿no? Si es que las personas con esta ley pues se sobrepasan, ¿no? En lo que dicen, no solo modifican lo que dice la ley, sino que van cambiando pues algunas cosas más, doctor. Sí, bueno, entendemos que esta ley se refiere a una situación emergente que se está produciendo, la pérdida de los puestos de trabajo y una eventual forma de asegurarlo a través de esta modificación de las condiciones laborales que estarían autorizadas por la ley. No es que es una modificación unilateral por parte del empleador que equivaldría a un despido intempestivo, sino que es una cuestión extraordinariamente prevista por la ley con un plazo específico de 1 año más 1 año. Entonces no habría la tal necesidad de modificar el contrato y volver a firmar un contrato. Si usted firma un contrato en esas condiciones, pues se someterá con ello, incluso cuando pase el tiempo de vigencia de la emergencia prevista en la ley. Gracias. Doctora Margot Chiriboga, el Ministerio de Trabajo debería inspeccionar a empresas inescrupulosas que argumentan crisis, flujos reducidos y pérdida de negocio para colocar el mayor peso en esta coyuntura en los trabajadores y así afectar sus derechos. Que se mire estrategias de reducción de gastos y el manejo de inversiones para ver si hay transparencia. Bueno, parece que la ley también trata sobre estos casos en donde pues hay fraude, ¿no? ¿Podría explicarnos un poco más? Claro. Bueno, aquí hay que tener en cuenta cuáles son las facultades de cada uno de los órganos y cada uno de los entes que existen en nuestro país, ¿sí? El Ministerio de Trabajo tiene total potestad para hacer sus inspecciones de control. Lo ha venido haciendo y de hecho en este momento lo sigue haciendo, pero sus funciones de control van básicamente en relación al cumplimiento de las obligaciones formales que tiene todo empleador, ¿sí? Tú sabes que cuando existe inclusive también una discrepancia y se presenta una denuncia ante el ministerio, insisto, su competencia es para ver ese cumplimiento de obligaciones laborales, no para juzgar en relación a lo que ha pasado en esa relación en particular. O sea, ¿qué te quiero decir? Si yo presento una denuncia ante el ministerio, probablemente me imponga al empleador una multa si es que yo no he subido los contratos al sistema, si es que no he subido la información respectiva al pago de décimos, o sea, si no justifico ese tipo de cosas. Pero un inspector jamás va a tener la potestad para resolver si es que la terminación de esa relación laboral constituyó o no un despido intempestivo, si es que constituyó o no la aplicación inadecuada de un 169 numeral 6, ¿sí? En ese sentido en particular, por ejemplo, lo que el ministerio ha hecho, si tú ingresas un acta de finiquito
e invocas esa causal, se te despliega un cuadro de diálogo en el portal del ministerio para que tú ingreses un pequeño extracto justificativo. O sea, no es que tienes la posibilidad de subir documentos, de cargar información ni nada, sino te dice ingresa los justificativos. Pero es inclusive un cuadro de diálogo donde puedes incorporar poquísima información. Entonces es básicamente un extracto de la idea de por qué. Pero hasta ahí llega, o sea, finalmente terminará cargándose el acta y pues luego será un juez el que haga este análisis para determinar. Entonces, claro está que... Sería importante pues aclarar un poco la duda si el inspector del trabajo pues puede ir con base en esta ley a decir muéstreme los estados financieros a ver si es cierto esta situación. ¿Es posible aquello? Yo te diría, o sea, puede llegar a requerir que efectivamente tal vez se entregue la documentación porque establece que debió haberse presentado al trabajador o lo que fuere. Pero finalmente, por ejemplo, ¿quién va a impugnar estos acuerdos que, como establece la ley, son impugnables si es que un tercero, principalmente un acreedor, por ejemplo, refleja que esto ha sido en perjuicio de terceros? O sea, mi lógica me dice que no tanto es un acreedor del empleador, sino más bien un acreedor del empleado, porque no tendría mucho sentido que el acreedor del empleador demande la ilegalidad de estos acuerdos porque a él que le implica. Entonces, tal vez alguien que se ha visto perjudicado por el lado del trabajador, que ahora evidentemente va a lucir, si es que es un tema de fraude, va a lucir con una remuneración inferior a la que le hubiera correspondido. Entonces, o sea, ahí hay que, eso digo, tener mucho cuidado en tener en cuenta hasta dónde llegan las facultades del ministerio y ya qué es lo que le compete analizar puntualmente a un juez. Perfecto, muchas gracias. Doctor Patricio Vaca, Fernanda Favara nos pregunta que una vez que haya pasado el tiempo de 2 años por el que se establecen estas modalidades en la carga y remuneración entre empleador y trabajador, se entiende que pasados los 2 años se debe volver a la carga de trabajo y remuneración inicial, es decir, la situación que tenía el empleador y el trabajador antes de la pandemia. ¿Están obligados a hacer esto? Cuando se produce, doctora, cuando se produce la reducción emergente de la jornada de trabajo, cumplido los 2 años, se tiene que volver a un periodo de normalidad de 8 horas y de remuneración completa. La dificultad es en el contrato especial emergente, porque como si se puede suscribir el contrato especial emergente para trabajar mínimo 20 hasta máximo 40, una persona que suscribió un contrato por 25 horas y ese contrato es indefinido, ese se mantendrá por el tiempo mientras dure la relación obrero-patronal. Entonces, en el caso del contrato de la reducción emergente de la jornada, ahí sí. Pero aquí es importante señalar que no generan seguridad jurídica estas disposiciones, no generan tranquilidad para el patrono. Yo creo que los patronos tienen que buscar una asesoría adecuada respecto al tema porque pueden generar problemas, se pueden generar problemas muy graves. La contingencia puede ser muy alta y ahí está el mayor problema de esta ley, la inseguridad jurídica que genera y la grave situación en la que les coloca a los unos y a los otros. Y eso va a traer una conflictividad muy alta en el uso de la función judicial a través de las demandas. Precisamente, hablando de demandas, nos preguntan acerca de las demandas constitucionales por violación de derechos fundamentales por parte del empleador, con pretexto de la existencia de esta ley. Si pueden marcar los términos legales y legítimos y qué vulneración se podría dar y si existe o no esta vía constitucional, doctor Rafael Ollarte, una vía que antes parecía la más común, ¿no? Poner una acción de protección frente a estas circunstancias. ¿Es posible esto en el ámbito constitucional y de justicia rápida, que es lo que se quiere? ¿Qué opciones hay? A ver, si quieres impugnar la ley, o sea, si alguien sostiene que la ley es inconstitucional, tendrá que demandar excepcionalidad. En efecto esto ha ocurrido. Ahora el trámite es bastante engorroso. La ley de garantías, por más que la Corte Constitucional se quiera mover, tú podrías tener un trámite de al menos 6 meses de trámite de la ley. Encima, si es que la ley sigue el trámite común, es decir, sin romper orden cronológico, estaríamos hablando de una sentencia en 4 o 5 años.
Si es que incluso rompes el orden cronológico, podría pasar fácilmente el año. Eso sí se refiere a la ley. En el caso de la actuación de los empleadores, no procede la acción de protección, eso sería aventurado porque siempre te van a aplicar el artículo 40, número 3 y el artículo 42, número 4 de la Ley de Garantías, en el sentido de que tienes otra vía adecuada y eficaz para resolver este tema laboral. Es decir, las cuestiones laborales las resuelven los jueces laborales y no porque algo se diga en la Constitución, en el artículo 326 y siguientes, sobre el tema de los principios principios constitucionales del derecho laboral ecuatoriano, eso hace competentes para resolver esa materia a los jueces de protección. Yo no me iría por ese lado. Tal vez la pregunta se refería más a las disposiciones de la ley que tú puedes atacar a nivel de Corte Constitucional, esperando ciertamente de que te concedan la suspensión provisional, que a veces se lo hace, en ciertos casos, no siempre, y con un criterio que no nos ha quedado claro de cuándo la Corte suspende provisionalmente como medida cautelar las disposiciones demandadas inconstitucionales. Pero bueno, esa posibilidad existe. Lo otro yo no lo aconsejaría porque sería básicamente iniciar un proceso que tendrá un fin en el rechazo de la demanda. Gracias. Llegamos a la pregunta final. Gracias a todas las personas que han comentado y que nos han escrito a través de Facebook. Vamos a tratar de responder todas sus preguntas como siempre. Finalmente, doctora Margot Chiriboga, quisiéramos, y a cada uno de los panelistas les voy a ir preguntando. Yo sé que hay muchos problemas, yo sé que hay muchos inconvenientes, que hay inseguridad, pero siendo y tal vez pecando de optimistas, ¿qué recomendaciones nos podrían dar como juristas, como asesores en solución de conflictos respecto a la situación que vivimos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, algo que dijo Rafael me encantó en relación a que no miremos tanto la formalidad de la cuestión, ni lo intangibles y superiores que son los derechos que cada quien pueda tener, porque eso simplemente nos va a llevar a posiciones. O sea, en la práctica, que yo defienda a capa y espada mis derechos me puede llevar a un proceso judicial que va a tardar 3, 4 años, momento en el cual yo estoy quebrada, mi empresa está quebrada, el negocio ya no fue viable y finalmente todo terminó de complicarse. Entonces, creo que es una oportunidad para que inclusive nosotros como abogados, que solemos ser muy apegados a que si tienes derecho, pues tienes todas las vías para exigir su cumplimiento y así tiene que ser y vamos hasta las últimas consecuencias. O sea, es el momento de pensar en el interés final. O sea, ¿qué es lo que le interesa a mi cliente? ¿Qué es lo que le beneficia a mi cliente y le beneficia al otro? Entonces, tal vez, o sea, mi invitación es a bajar un poco el tono en relación a las posiciones que pueda yo tener, muy amparado en la ley, o sea, amparadísimo en la norma, tengo todo el derecho del mundo y todas las vías judiciales para demandarlo, pero si no bajamos ese tono y no llegamos a acuerdos, aun cuando signifiquen sacrificar cosas de lado y lado, creo que las consecuencias van a ser muchísimo más graves de lo que ya estamos viviendo ahora. Entonces, es una invitación a definitivamente conciliar. Gracias, ha sido la doctora Margot Chiriboga del Ex-Valor, la pueden seguir en sus redes sociales, nos va a dejar sus contactos seguramente en el chat. El doctor Patricio Vaca, cuéntenos usted con su amplia experiencia en el campo laboral, ¿qué nos podría recomendar para estos tiempos difíciles que vivimos? Que el patrono no abuse, ¿sí? Que el patrono cumpla con la ley, que los trabajadores cumplan con la ley. O sea, hacer una obediencia de la ley. El problema está, yo comparto con lo que dice la doctora hace un minuto, pero el problema está cuando es el patrono el que agrede. Vea, les comento. Las empresas están haciendo firmar documentos como que los trabajadores les piden, a través de los cuales el trabajador le pide que se suspenda la relación laboral julio, agosto, septiembre, octubre y para ver si es que en noviembre vuelven a trabajar. Y les desafilian de la seguridad social. Y les dicen, mira, no tenemos plata, por lo tanto, ándate a tu casa y ya veremos en noviembre. Entonces, ahí se produce una agresión por parte del patrono. En vez del patrono sentarse a conversar con los trabajadores y hacer que se tomen decisiones consensuadas. Cuando hay la imposición, no se puede, pues lastimosamente, llegar a diálogos o consensos. Por mucha buena voluntad que puedan tener los empleadores.
o que por mucha voluntad que puedan tener los trabajadores. Entonces, yo creo que en los momentos actuales, el pedido es, por favor, a los empleadores, asesórense correctamente. Mire, la barbaridad que acaba de hacer la interpretación la Asamblea Nacional, aplicándole una doble sanción al despido intempestivo en mala aplicación del 169 numeral 6. ¿Por qué? Porque ya la sanción cuando se produce el despido intempestivo está en el pago de la indemnización por despido intempestivo. La sanción es esa. Pero en la ley ahora le aplican una sanción adicional. Entonces yo como empleador sí debería estar molesto, porque no se trata de defender el derecho de los trabajadores, se trata de defender la constitucionalidad de las normas. Pero aquí hay una doble sanción, pues. O sea, mando a pagar el despido intempestivo, pero además, como aplicaste mal el 169 numeral 6, y eso es despido, como aplicaste mal, ahora te mando a pagar una sanción adicional. Por favor. Entonces, si es que desde la cabeza, que son nuestros honorables asambleístas, que parece que están dedicados a tramitar carnet de discapacidad y no otra cosa, si ellos dictan malas leyes y generan inseguridad jurídica en la gente, ¿cómo pueden entonces esperar que reaccionen los empleadores y los trabajadores? Entonces, yo sí les pido, por favor, asesórense correctamente para que no caigan en esto, en una andanada enorme de juicios. Muchas gracias, doctor Patricio Vaca. Igual, él es docente de la Universidad de los Hemisferios y también socio del estudio jurídico Vaca. También nos va a dejar sus datos, o les ponemos nosotros más adelante sus datos en los comentarios. Doctor Rafael Ollarte, desde el marco constitucional, y aquí ya le pedimos una recomendación más amplia que abarque lo público, que finalmente somos todos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? A ver, bueno, primero muy agradecido de haber podido compartir con ustedes, especialmente con doña Margot y con don Patricio. He aprendido algunas cosas. Y también quisiera indicar que esto demuestra lo complicado que es legislar y llegar a acuerdos en Ecuador. El Ecuador no es un país de consensos, el Ecuador tradicionalmente ha sido un país en que aplicamos la política del disenso. Y claro, tal como hay los empleadores abusivos que nos dice don Patricio, también hay la otra parte, que son estos nuestros amigos dirigentes sindicales que cuidan mucho los derechos de quien formalmente tiene un trabajo, pero no cuidan el derecho a acceder al trabajo de las personas que no lo tienen. Aquí se te genera el fenómeno del bus lleno. Cuando tú estás apurado para llegar a tu trabajo, tú te subes al bus aunque esté repleto, pero una vez que tú te subes, no quieres que nadie más entre. Entonces empiezas a quejarte con el chofer de que el carro está lleno y que ni sé qué. Es una cuestión psicológica de nosotros los ecuatorianos, que cuando tenemos trabajo queremos conservar todos nuestros derechos, que sería lo ideal. Pero cuando estás en unas situaciones de anormalidad, la alternativa no puede ser entre perder absolutamente el empleo porque la empresa va a terminar quebrando, si tú quieres, por ejemplo, si tú tienes un restaurante y resulta que no puedes atender a nadie durante meses y meses, lo que vemos cuando venimos a la oficina o cuando vamos a hacer alguna compra y vemos tantos locales que han cerrado sus puertas. Eso ha significado ciertamente pérdida absoluta del trabajo y esa persona, independientemente de si recibió una liquidación interesante y más aún una indemnización, bueno, al momento de intentar lograr nuevamente un trabajo va a haber problemas. Y los empleadores, los nuevos empleadores, también van a tener cuidado a la hora de contratar. Es decir, tenemos una legislación que pretendiendo ser favorable a los trabajadores les termina perjudicando, porque eso hace que, o uno, la gente tienda a la informalidad, o dos, que lisa y llanamente no te quieras meter en este problema, porque ya sabes que si el día de mañana las circunstancias cambian, o sea, vas a terminar peor. O sea, no solamente que has perdido tu emprendimiento, sino que te quedas con unas deudas brutales. Eso sí nos llama a mejorar nuestra legislación. Claro, una cosa es hablar de, por ejemplo, intangibilidad de los derechos de los trabajadores respecto, por ejemplo, de la remuneración, que no es algo que diga el 328 y su tercero, se refiere a otra cosa, pero que podemos sacarla del número 2 del artículo 326. Pero una cosa es no reducir salarios en bolívares, en pesos argentinos o en sucres ecuatorianos, y otra cosa es la circunstancia actual que no ha previsto, parece, nuestro constituyente. También tendríamos que realizar una interpretación que algunos llaman evolutivas y otros que llaman el principio de adaptación. Pero bueno, yo creo que es hora no solamente de ojalá de pasar el bache tan terrible que estamos teniendo, sino ya de sentarnos a conversar como conciudadanos y no como enemigos en una mesa en la cual podamos asegurar el progreso de la nación, que al final es el progreso de todos.
Muchísimas gracias, nos quedamos con sus recomendaciones, ganar, ganar siempre en esta relación, no abusar precisamente de las circunstancias difíciles que vivimos y especialmente no abusar de los más débiles. Y pues tratar de llegar a acuerdos, de unir esfuerzos. Yo le sumaría pues confiar un poco y esforzarse un poquito más en esta situación para poder salir adelante y poder sobrellevar esta situación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en Facebook, a las personas que nos escriben a través de nuestro chat de WhatsApp también. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas con un programa más de Mediatores Live. Gracias a los juristas, a los profesionales que nos han acompañado. Vamos a poner sus datos de contacto en el chat para que pudieran hacerle cualquier consulta. Ellos siempre están colaborando pues con nosotros, colaborando con la ciudadanía, dando esta información que tanta falta hace. Muchísimas gracias y Dios mediante el próximo miércoles nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.